Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Como siempre, desde nuestra locación en Viña del Mar, desde Best Western Hotel Marina del Rey, iniciando aquí, muy contentos, un nuevo capítulo de Mundos Vibrantes, alta vibración positiva, junto a Macarena Prayú. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, querida Macarena, muy contento de estar nuevamente acá. Oye, yo también estoy feliz porque el programa de hoy día se viene, pero tremendamente, bueno, podríamos decir de miedo, porque nos acompaña Miguel Ferrada. Él es escritor y también podríamos decir un rescatista del legado de este famoso y siniestro Doctor Mortis. ¿Ustedes ¿Qué se tal? acuerdan ahí de la casa del Doctor Mortis? Yo, bueno, lo tengo en mi recuerdo. Querido Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar hoy día con nosotros. Oye, Miguel, bueno, partamos por el comienzo, como se dice. Escritor, ¿verdad? ¿Cómo nace esta, ya podríamos casi decir, necesidad de introducirte en este mundo siniestro del Doctor Mortis, que comenzó con el radioteatro en nuestro país, que se hizo famosísimo en aquel entonces? Cuéntanos cómo surge estas ganas y quizás esta pasión que hoy día también tenemos materializado en un libro del cual vamos a hablar en un ratito más. Sí, bueno, lo que ocurre es que se juntaron dos obsesiones mías, que son la historieta por un lado, soy muy fanático de la historieta chilena e internacional, y el terror. Eran dos cosas que a mí me alucinaban. Y como a los 14 años más o menos, estaba en el colegio todavía, entonces andaba buscando siempre la revista en las ferias persas y cosas así. Eh, y encontré este siniestro Doctor Mortis que juntaba esas dos pasiones mías, ¿no? Era una historieta de terror llamada un terror muy clásico, muy de la casa Hammer, de las películas de los años 50, 60, 70 de Inglaterra. Encontraste una revista Sí, de estas tantas que vendían en ese tiempo. claro. Ajá. Y nada, me hice fanático de inmediato, porque tiene un estilo de terror muy clásico, muy atmosférico, muy hereditario de ese terror de Edgar Allan Poe, de los grandes maestros del terror, que son los que a mí me fascinaban. Entonces, y de hecho me pasó al principio que yo no sabía si era chileno o no. Sabía que era una edición chilena, pero no sabía si el material era originalmente hecho por chilenos. Cuando descubrí que estaba escrito por Juan Marino, que era un chileno, y además dibujado por chilenos, ya fue alucinante para mí. Así como, Oye, y en el fondo, ¿cuándo decides dedicarte a hacer el rescate? Porque por un lado ya me gusta, me apasiona lo que hace y la decisión de decir quiero hacer un rescate de esto y en el fondo revivirlo a través de nuevos productos, mm. por así decirlo, del Doctor Mortis. Sí, mira, lo que ocurrió fue que, bueno, encontré esa revista, después encontré otra y seguía encontrando más revistas. Después un amigo de mi papá tenía una colección de historietas chilenas, entonces también él me prestó alguna historia. Ya obsesivo como soy, porque soy una persona súper obsesiva, me fui a la Biblioteca Nacional y busqué los tomos que tienen de la historieta y me iba con un cuaderno y empezaba a anotar las cosas, porque una de las cosas muy bonitas que tiene el Doctor Mortis es que es muy misterioso, es difícil. Me suele pasar que la gente me pregunta, oye, ¿pero qué es el Doctor Mortis? Así como que explícamelo en una Ya, frase. qué bueno que dijiste eso porque, ¿sabes por qué? Es muy bueno porque estaba pensando que el programa lo ve gente que conoce al Doctor Mortis, pero nuevas generaciones que no tienen idea quién es. Sí. Así es que, dale, contemos. Vamos con el pitch. Bueno, el Doctor Mortis es más fácil explicar su historia que su identidad, porque precisamente es un ser misterioso, esa es la gracia. El Doctor Mortis nace el año 1945, lo crea Juan Marino en Punta Arenas. Es bonita esta historia, si me dejan contarla, porque a mí me encanta Sí, contarla. por favor, dale. Usted Porque dele, me la dele contó Don nomás. Juan en persona, entonces... Ah, te la contó él sí, mismo. sí, el mismo Qué creador. belleza, ya. Don Juan tenía 25 años, él trabajaba como auxiliar en una radio, en la radio Ejército de Punta Arenas, y una noche de tormenta, él toca un turno, y no tenía nada que hacer, había poca electricidad, estaba un poco aislado en este turno nocturno, con una tormenta, imagínense una tormenta en Punta Arenas, y empieza a sintonizar la radio de onda corta, ¿ya? Y da con la radio BBC de Londres. Y estaban en ese momento transmitiendo un cuento de Edgar Allan Poe narrado por Boris Karloff. Uf, Dos grandes del terror, ¿no? sí. El clásico Frankenstein y la momia, y Edgar Allan Poe, uno de los mejores escritores de terror norteamericanos. Y don Juan alucinó. Dijo, esto es lo que tengo que hacer, aquí hay algo. Pero dijo, hay que mejorarlo. No hay que solo contar un cuento de terror, sino que esto lo vamos a recrear con actores, con efectos de sonido, y llamó a sus amigos, entre ellos Luis Alarcón, el gran actor chileno que falleció hace poco. Y de hecho, don Luis Alarcón, al que también conocí, me contó que la primera vez que él actuó fue en este radioteatro del Doctor Mortis. ¿Qué tal?
Así como es como un germen de hartas cosas, por eso me gusta. Lo voy a explicar mejor después, pero por eso me gusta, porque condensa un montón de cosas de la historia de Chile, el personaje. Bueno, y don Juan entonces arma una historia de una historia de terror en una casona, la mansión de los Banheim se llamaba. Toma a su grupo de amigos, arma un elenco y empiezan a transmitir. Pero él necesitaba un presentador, porque no decía, si salgo yo presentando la historia no tiene sentido, no tiene que haber un narrador que tenga onda. Entonces dice, ya, ¿qué es lo más terrorífico que le ocurre al ser humano? La muerte. Ya, este personaje entonces va a ser la encarnación de la muerte. Y si podemos definir al Dr. Mortis con una frase es la encarnación de la muerte. Eso es el Dr. Mortis. No es que se crea la muerte, era la muerte. Exacto, él era la muerte. Y decide entonces ya, pero tiene que haber una vuelta de tuerca. Don Juan yo cuando lo conocí conversábamos, nos hicimos muy amigos, además era muy loco porque la diferencia de edad era bastante grande. Yo era muy chico además cuando lo conocí, pero él tenía un sentido del humor tan particular, un sentido del humor negro, finísimo y muy elegante. Entonces era ingenioso, una persona muy ingeniosa. Y dice, bueno, tengo la muerte. ¿Y qué es lo contrario a la muerte? La vida. ¿Y quiénes trabajan por la vida? Los médicos, salvan vidas. Entonces este va a ser el doctor de la muerte, el doctor Mortis. Y ahí surge el nombre. Ya, perfecto. ¿Ya? Y luego dice, ya, pero tiene que tener algo. Este personaje tiene que disfrutar estas historias que va a contar, así que arma este sonsonete con el que habla el doctor Mortis. Lo invito a escuchar el radioteatro que está en YouTube. Sí. Y termina con esta risa macabra, ¿no? Donde él se ríe de eso. Y eso es lo que él arma como el Dr. Mortis. Y luego el personaje va evolucionando y va complejizándose a medida que avanza el tiempo y avanza, digamos, las historias que va escribiendo. Si es que la gente quiere escuchar estos radioteatros en la voz del propio Dr. Mortis, ¿dónde lo pueden encontrar? Hay un canal en YouTube que se llama Dr. Mortis. ¿Ah? Lo buscan Dr. Mortis, el canal de YouTube, y ahí está el canal oficial con las historias, con los radioteatros que fueron rescatados por la familia Marino. Y hay registro de los primeros episodios del Dr. Mortis, porque pensemos que si fue en el año 1945, la radio en Chile llevaba apenas 23 años. Se surgió en el año 22. Entonces, había pasado muy poco tiempo, y a veces lo hemos conversado también con Macarena, que estas personas fueron innovadoras, precursoras, porque no tenían parámetros anteriores. Quizás, como estaba escuchando la onda corta, escuchó la BBC y se inspiró por ahí. Pero los recursos técnicos, los efectos de sonido, la idea de poder poner en forma auditiva una historia que impacte la imaginación de las personas, fueron muy adelantados. Muy adelantados, sí. Eso es justo lo que tú dices, y es lo que a mí me fascina, ¿no? Él solo escucha un cuento narrado y dice, no, esto tiene que ser otra cosa. Sí. Entonces, el radioteatro ya existía, pero él estaba, digamos, en Punta Arenas, entonces no es como hoy día que uno, digamos, tiene toda la información del mundo a la mano, ¿no? Y él dice, no, me voy a juntar con mis amigos, vamos a actuarlo, vamos a poner actores, vamos a poner efectos de sonido. Entonces, es una cosa bien alucinante. Sí, alucinante. Lamentablemente se perdió, para responder tu pregunta, se perdieron... Los primeros. No solo los primeros, se perdió la gran mayoría de los archivos. Don Juan estuvo... Mira, desde el año 45 hasta el año 74 estuvo produciendo radioteatros del Dr. Mortis. O sea, fueron miles. Claro. Y solo se conservan 59. Claro, tiene que ver con lo que había disponible. Yo recuerdo en mis inicios en radio que a veces se grababa un programa en una cinta magnetofónica y luego se borraba porque se grababa encima. Sí. Entonces pues, se aprovechaba el recurso lo máximo que se podía, porque todos estos insumos eran carísimos al inicio. Ahora no, porque uno tiene una memoria flash que puede... no sé, almacenar lo que tú quieras prácticamente. Sí. Y lo otro que a mí me apasiona mucho, a mí me encanta la radio, yo también somos ambos personas muy ligadas a la radio. Yo las primeras veces que pude escuchar al Dr. Mortis, bueno, también lo hice por YouTube, y hay algo la risa y todo, tiene cosas muy particulares, pero el otro particular es el sonido propio de la radio de ese entonces. Sí. Que es algo único y repetible que, claro, se podría... imitar actualmente, pero creo que hay una textura. Hay una textura única, que tiene que ver con... es una textura única sí. de esos años. Por los equipos analógicos y que eran con tubos al vacío. Ese sonido tiene una calidez, tiene una textura, como dices tú, totalmente distinta a la digital. La digital suena muy bien, pero el sonido analógico del tubo al vacío es incomparable. Sí. Hablemos un poquito de el regreso del Dr. Mortis de Miguel Ferrada e Ítalo Ahumada. Mortis Eterno Retorno. Sí. Bueno, como les contaba, yo conocí a don Juan hace muchos años, el año 2005, si mal no recuerdo. Muy fanático, llevé mi copia del número 1 del Dr. Mortis, porque la tenía ahí guardada. Zigzag. Zigzag, de la editorial Zigzag. Y bueno,
cuando yo, como les contaba, me había ido a la Biblioteca Nacional y ¿Ya? empezaba a anotar todo, porque soy obsesivo. Entonces, como nunca se explica bien lo que es el Doctor Mortis, más allá de decir que es la encarnación de la muerte, o que es un vampiro, porque a veces el Doctor Mortis era un vampiro, a veces era un hombre lobo, a veces era un científico loco, pero nadie podía responder bien esa pregunta, entonces yo anotaba. En el año, por ejemplo, una revista, en el año 1873 está en un castillo y es un vampiro. En el año 1960 es un científico loco que hace un experimento. En el año 1300 es un conde que... Y así, yo iba anotando todo esto y fui dándome cuenta, y después esto lo conversé con don Juan, que había una mitología, que don Juan había creado toda una historia súper compleja que atravesaba miles de años de historia del mundo, donde el personaje había estado presente en determinadas épocas y había sociedades secretas, agencias gubernamentales, internacionales, de todo, digamos, como una serie como Los Expedientes X o como, no sé, Lost, todo eso que uno ve ahora y que está lleno de complejidad y de trama, ahí estaba en el Doctor Mortis, en esa época. Ya en esa época. Ya en esa época. Entonces, en eso yo encontré una historia que se llama La Isla del Sepulcro, donde el personaje lo atrapan y lo dejan en una isla en el Océano Pacífico y lo dejan encerrado. Y ahí se termina, después la historieta continúa con historia en el pasado, pero ya venía en declive y nunca se libera el personaje. Entonces cuando yo conocí a don Juan le dije, mire, yo tengo esta historia. Así como me jugué la carta. Y le presentó un borrador de una propuesta donde el Doctor Mortis se liberaba de esta prisión, porque coincidentemente la revista y el radioteatro habían terminado en el año 74 y después siguió el radioteatro emitiéndose hasta el año 82. Pero la producción de historia de don Juan había terminado en el 74. Y yo dije, acá hay una historia que contar, ¿no? ¿Qué pasó durante todo este tiempo en que el Doctor Mortis estuvo ausente y cómo regresa? Le mostré la historia a don Juan le gustó, me escribió una carta porque él vivía en Trelew, en Argentina. Sí. Entonces, esto era, y no había correo electrónico, entonces nos Una escribíamos. carta. Era por carta, era maravilloso. Yo tengo esas cartas O guardadas. sea, y todo. todo maravilloso en Sí. realidad. Sí. ¿Ah? Escribir, en fin. Romántico. Romántico ¿No? total. Imagínate ¿Ah? cuando llega la carta, ¿Ya? o sea, yo tenía que esperar, no sé, yo le mandaba una carta le llegaba a él, después tenía que esperar que llegara y yo le habrá gustado mi historia o no, porque yo lo conocí cuando vino a Chile y se llevó mi historia. Y yo esperé, no sé, 4 meses a ver si le había gustado y no llegaba la carta y dije, bueno, esto Sería todo. sería todo. Yo traté y no se logró y de repente llega la carta en que me dice, me gustó mucho su historia, cuenta con mi aprobación. ¿Qué tal? Y empezamos a trabajar en eso y encontramos un dibujante que es Italo Ahumada, que es, tú lo viste, ¿no? Es un dibujante que Sí, tiene un yo- estilo sí, clásico. estuve mostrando aquí imágenes recién. Bueno, y después podríamos hacer mostrarlo bien. Por como insert, sí. corresponde. Él tiene un estilo muy tributario del dibujo clásico, muy parecido al de los dibujantes de la época. Entonces, era el dibujante ideal para plasmar esta historia. Y empezamos a trabajar en esto, la publicamos por primera vez el año 2011. Y nos fue súper bien, la verdad es que fue una autoedición, no existía novela gráfica en Chile en esa época. Y nada, para nosotros fue una apuesta, íbamos a ver cómo nos iba y se agotó a los 2 meses. Oh, qué maravilla. Sacamos una segunda edición, después una tercera y ahora está una edición de aniversario que está agotada de nuevo, pero... Miguel, ¿Eh? y mira, yo tengo un libro que habla de los 100 años de la historia de la radio y está muy bien hecho, me imagino tanto como el tuyo, porque tiene unos códigos QR donde tú, por ejemplo, hablas de un episodio, alguna cosa en la radio, y tú escaneas ese código QR y te lleva a un audio de YouTube. ¿Hay algo que se puede hacer así, digamos, en una próxima edición, como para poner más contemporáneo con los recursos que emplean las actuales generaciones? Tú dices así, por ejemplo, estar leyendo el libro y escanear el código QR y escuchar Claro, al- por al ejemplo, tú haces Dr. Mortis. referencia, por ejemplo, dijiste ya, en 1300 el doctor Mortis era un vampiro. ¿Ah? Entonces, entonces no sé, que se escucha el revoloteo que hacían para, como, o algo así, ¿cachai? No, sería súper interesante. Porque hasta el momento el rescate es solamente la cosa gráfica o también está el rescate del audio. Mira, lo que hemos hecho, porque bueno, este es un trabajo que además hago en compañía de la familia Marino. ¿ya? Ya. Yo soy socio con Paloma Marino, que es la nieta de Juan Marino. Ah, Entonces, ya. y ella, digamos, nos juntamos, vemos las cosas que hay en la casa y se rescataron aproximadamente 30 másters de los radioteatros originales. Y eso es lo que subimos a internet. ¿ah? ¿Eso está YouTube. todo en YouTube? Está en YouTube, sí. O sea, yo esta noche llego de cabeza Sí. a investigar eso. Entonces, hay otros canales, hay varios canales con radioteatros del Dr. Mortis, pero los que están en el oficial, que se Ya. llama Dr. Mortis, ahí son los que están de los másters de la familia. Ah, perfecto. Entonces, lleva un trabajo, hicimos el año 2011 un rescate de las historietas clásicas que se publicó con la editorial Unlimited de Copesa, que existía en esa época, y también una colección de radioteatros, que seguramente lo vieron en kiosco. Eso también lo hicimos, digamos, con la familia Marino, yo y los...
Ahora sí, Sí, ahora hicimos me la recuerdo. curatoría ahí. Sí. Ya, Sí, excelente, entonces, excelente. hemos rescatado clásicos en términos de historieta y radioteatro. Hemos publicado historias nuevas, algunas las publicamos también en internet. También estamos en un intento, no en intento, ya está en fase de producción un videojuego. Ahí, eso. Ahí. Sí. Para allá iba la Ya. siguiente pregunta. ¿De qué se trata Proceda, Macarena. Claro, ¿de qué Ya. se trata este videojuego para estas nuevas generaciones? Porque encuentro que qué mejor forma de acercar el Dr. Mortis a las nuevas generaciones que sea a través de esta parte más tecnológica, digital o etcétera. Sí, se trata de precisamente tratar de desentrañar este misterio, ¿no? ¿Quién es el Dr. Mortis? Se trata de una psicóloga, perdón, una psiquiatra que descubre un crimen y tiene que resolverlo, pero a ella la acusan. Entonces, y en ese proceso tiene que resolver ese crimen y se enfrenta a seguidores del Dr. Mortis, ¿no? Y tiene que ir, es un juego de aventura, que son con alternativas, que tú tienes que ir siguiendo ciertos trazados de la historia. Y nada, por un lado tienes que resolver el misterio, pero además tratar de mantenerte con vida porque la cofradía puede acabar contigo o con tus seres queridos. Entonces, Oye, ¿y a través de dónde se va a poder jugar este juego? eso va a estar mira, no conozco bien el tema comercial porque estamos trabajando, yo estoy en Está el en lado de la proceso historia, todavía. pero sí, estamos en producción, pero sí va a estar, digamos, disponible en plataformas de videojuegos online. Sí, se va a poder, sí, Perfecto. se va a poder jugar sin problema. O sea, Qué bien, a través ¿ah? de celular, computador. No, va a ser por ¿Consola? por consola. Por Sí, consola, sí, perfecto. sí. No es un juego para jugar en celular, digamos, porque tiene cierta complejidad. Digamos, no es un juego como el Mario Bros. Que uno salta o corre, ¿no? Este es un juego donde hay que interactuar con otros personajes, conseguir pistas, Mucho más encontrar. complejo. Exacto. Claro. Ya, oye, pregunta, tú decías que todo esto ya se había agotado, pero la gente dice yo quiero. ¿Qué hacer? Mira, estamos evaluando una nueva edición de porque este año se cumplen 80 años, entonces tenemos el videojuego en el que estamos trabajando, una nueva edición de Mortis Eterno Retorno, historias nuevas, además que ya tenemos varias producidas y que deberían salir en el transcurso, en el segundo semestre, y una novela. La primera novela del Dr. Mortis. Acabo de terminar de escribirla, así que sí, felicitaciones. vamos también con novela. O sea, yo creo que ni siquiera su propia nieta es tan fanática del abuelo como tú. Ya, oye, entonces nosotros queríamos saber inmediatamente cuándo tú ya tengas listo el próximo. Ya, genial. Porque sabemos que hay muchos interesados, partiendo por nosotros. Súper. Así Sí. que, Sí. por favor, avisad. Bueno, Sí. quisiera hacer una capita también respecto a la parte sonora de los radioteatros del Dr. Mortis. Y quiero también, en cierta medida, hacer como un recordatorio a mi padre, que era un locutor de la vieja guardia, Alberto Muñoz Arriagada. Por intermedio de él también conocí a Juan Marino cuando vivía en Villa Alemana. Y mi padre participó en algunos capítulos haciendo voces. Y esta fotografía que estamos viendo lo muestra a él grabando los estudios del Padre Rubio, en la calle Juan Arroz, en Valparaíso, a un costado donde está el edificio del Congreso actualmente, y siendo dirigido por Juan Marino. ¿Qué les parece? Así que para que tú puedas también documentar después esta fotografía, que es poco difundida, te diría que es totalmente inédita, porque es un recuerdo de la familia que preserva a mi hermano Elías. Qué maravilla. Cierro esa capite. Mira, personalmente para mí es súper importante. Gran parte de este trabajo ha sido rescatar ese tipo de historia, porque hay todo un patrimonio cultural inmaterial con respecto a, bueno, de Chile, pero además es curioso que el Dr. Mortis lo atraviesa, ¿no? Estuvo Sí. en la editorial Zigzag, después en Quimantú, estuvo en distintas radios, entonces, y en todas esas instancias hay historia humana detrás. Y a mí eso me ha tocado conocer muchos fanáticos yo siempre digo, hay chicos de 13 que me escriben porque les gusta el Dr. Mortis 13 años, porque o el papá se los presentó o lo encontraron en internet porque les gusta el terror o porque se lo enseñan en el colegio. Y personas de 80 años que me dicen, yo escuchaba al Dr. Mortis cuando tenía 10 o Claro. 15 y son fanáticos hasta el día de hoy. Entonces, es bien bonito, de verdad ha sido para mí bien emocionante. La pregunta que también te quería hacer tiene que ver con lo que estás comentando. Desde tu punto de vista, al ya llevar muchos años haciendo este rescate y trabajando profundamente en esto, ¿cómo sientes que es la llegada del Dr. Mortis, tanto en las generaciones antiguas como en las actuales? ¿Crees que realmente impactó y que ha trascendido generaciones? No, o sea, completamente. Una de las primeras etapas de este proyecto fue crear un sitio web que después no lo seguimos manteniendo y que lo estamos trabajando ahora con Paloma para revitalizarlo, pero tuvimos un sitio web con, digamos, una especie de museo online del Dr. Mortis, que Virtual. fue como lo primero que se nos ocurrió hacer. Y cuando falleció Don Juan, empezaron a escribirnos personas.
y nos compraban los radioteatros. Entonces yo, como era fanático, pero en realidad fui un fanático tardío. Yo cuando descubrí el Dr. Mortis fue el año 90. Entonces ya no existía la historieta, ya no existía el radioteatro, entonces para mí era una cosa mía nomás. Yo lo había Claro. encontrado y yo era el fanático Una inquietud personal. y no sabía qué significaba para el resto de la audiencia. Entonces se vendía un disco y yo lo iba a dejar. ¿Ah? Y yo llegaba, en vez de mandarlo por, no sé, un courier, llegaba yo y conversaba con la persona. ¿Y por qué te gusta el Dr. Mortis? ¿Cómo era? Y de verdad conocí gente de todos los estratos sociales y de todas las edades. Entonces era bien potente y todos tenían una historia personal con el Dr. Mortis. Gente que me contó, no sé, historias como... Yo lo escuchaba cuando mis papás se separaron, por ejemplo, por contar algo. Ese nivel de... O sea, yo lo marca escuchaba... episodio de la vida de las Yo lo personas. escuchaba con mi hermano y mi hermano falleció el año pasado, no sé, una anciana me contaba eso. Entonces, Ah, estaba tan intrincado en la vida de los chilenos, y claro, y uno podría decir, bueno, pero esa es la generación previa a la mía y la mía. Pero después empezaron a escribirme chicos de los colegios, Eso es notable. sí, porque les enseñaban el radioteatro y la historieta, y les enseñaban el Dr. Mortis. Y los cabros, no sé, una de las cosas que ocurre, y de hecho el otro día me escribió otro profesor, me decía, una de las cosas más alucinantes es cuando uno les dice a los chicos de, no sé, primero medio o octavo básico, bueno, está el radioteatro y está el Dr. Mortis, que es una cosa de terror que escuchaban sus abuelos. Y los chicos alucinan. Alucinan. ¿Cómo mi abuelo escuchaba un radioteatro de terror? Sí. No lo tienen dentro de las coordenadas. Po. Y ahí llegan a la casa y preguntan y buscan el radioteatro, lo escuchan y se hacen fanáticos de ellos. Incluso me tocaba viajar a México o Argentina y encontrarme con fanáticos allá del Dr. Mortis. Tú me habías dicho que igual estaban trabajando y haciendo como expandiendo el trabajo del Dr. Mortis en otros países. O sea, esta novela gráfica se publicó ya en Estados Unidos, Ajá. en Italia, en Francia y en Dinamarca. Perfecto. Ah, Sí. con difusión internacional. Sí, claro. Espectacular. Sí. Espectacular. Te quería hacer una pregunta a tono ya más personal. ¿Por qué te gusta el terror? Buena pregunta. Es difícil responderlo porque es una cosa súper de chico, ¿no? Mi mamá siempre cuenta que yo era el que veía películas de terror de trasnoche y no me asustaba, ¿no? Era como que yo pedía ver películas de terror, me gustaba mucho. Y uno de mis primeros recuerdos es estar con mi abuela, yo era nieto regalón, entonces me iba a quedar siempre con mi abuela paterna. Y recuerdo claramente que una noche nos pusimos a ver Pájaros de Hitchcock. Pero estoy diciendo que yo Clásico. tenía 6 años. Claro. O sea, mi abuela absolutamente irresponsable al respecto, pero bien, porque me inculcó, digamos, una apreciación estética del terror como algo que habla de cosas súper profundas finalmente, ¿no? A mí me gusta usar mucho la palabra sublime. Lo sublime tiene que ver con algo que es más grande que la vida y que nos aterra, pero también es bello. Sí, Sí. podemos aterrarnos, pero también contemplar esa belleza, ¿no? Como una tormenta. Es ¿no? un lenguaje psicológico y qué bueno que haces mención a eso porque en el caso de Hitchcock, él creó este lenguaje, incluso inventó ciertos movimientos de la cámara para lograr los efectos deseados. Por ejemplo, que la cámara entrara, se supone que él fue uno de los impulsores, Elías me podrá también corregir, del Steadicam, que comenzó con esa época. No está seguro. Avanzaba y retrocedía al mismo tiempo. Que avanzaba y retrocedía al mismo tiempo. Claro, la pero cámara. producían en el espectador un efecto muy real y, Sí, claro. digamos, un efecto psicológico finalmente. Y él dominaba eso. Bueno, cierro ese paréntesis también. No, pero de hecho mi recuerdo de Pájaros, de Hitchcock, Sí. es la escena, la vi hace un par de años, la volví a ver porque quería recordar, y me acordaba de la escena en que encuentran un cadáver que le faltan los ojos. Esa imagen a mí nunca se me borró. Es maravillosa. Y yo también la vi Sí, muy chica. sí. Debo decir que esa imagen todavía la tengo aquí. Y es como, Sí, y de es como verdad. está construida, porque la cámara hace unos cortes Hitchcock que son maravillosos. Va Sí. entrando y va mostrando a poco la pieza hasta que llega esa revelación. Es una cosa, una fineza del lenguaje audiovisual maravilloso. Bueno, y el terror que finalmente que te entrega, lo que pasa es que el otro día tuve la posibilidad de entrevistar a un chico que escribió un libro que se llama Horror en Valparaíso, si no me equivoco, a Jorge Latrillé. Y yo le preguntaba también con respecto a por qué escribir de terror. Entonces, por eso es que me genera mucha curiosidad. Sí, claro. Porque es algo de repente que uno como, no, o yo me muero de susto cuando veo películas sola sobre todo. Ya. Y de noche. El otro día vi en la mañana muy temprano cuando me desperté vi una sinopsis de una película, un tráiler, sinopsis que antiguo, No, pero está una bien. película de terror sola en la mañana, temprano, a las 10 de la mañana.
y A, casi a muero. las 10 de la madrugada. A las 10 de la mañana y casi muero. Entonces, claro, de repente uno le hace el quite, pero a ti te encanta el rescate, te gusta hablar, te gusta escribir terror. ¿Cachai? Entonces es interesante saber esa Sí, respuesta. sí. Mira, es una búsqueda también. Yo tengo una novela que se llama Sangre de Trauco, que es sobre los brujos en Chiloé. Entonces yo siento que vivimos en un país que tiene una mitología además que es terrorífica. Y de nuevo, una geografía, estas montañas y este mar, que son abrumadores, ¿no? Entonces, a mí me gusta meterme ahí, me gusta, y cuando escribo terror también, me gusta ver si logro, no sé si asustarme, pero si yo me inquieto, si yo quedo como extraño con lo que estoy escribiendo, sé que va a funcionar con Que el hay un lector. shock adrenalítico, un Sí. poquito que sea, ¿no es ¿Y cierto? te ha pasado algo así como que hayas quedado, como se dice, congelado por una situación terrorífica? ¿Hay algo que a ti realmente te ha así como penetrado y tú decís, no, uf, Como una experiencia sobrenatural muy, o no? lo que sea terrorífico, que para ti haya resultado terrorífico? No, creo que no. No, o sea, salvo cosas como de la vida, pero son más tragedias, digamos, como que nos pasan, pero creo que otra emoción ahí, ¿no? Otra Sí, emoción, sí, ya. pero así como Pero una desde cosa. el terror, No, ya. no. Oye, y la importancia, antes de cerrar, la importancia del radioteatro de las personas. Creo que, bueno, como ya no se ve o se ve muy poco, se está retomando quizá. Sí, Ahora a tenemos través mucho del... podcast y Claro. todo. ¿Cómo lo ves también? ¿Cómo, no sé, las conversaciones que has tenido con las personas que seguían este radioteatro, qué te han dicho de esa experiencia? Sí, bueno, lo que ocurre, ahora afortunadamente menos, y me pasó a mí, cuando yo empecé a escuchar los radioteatros, me daba cuenta que ponía el radioteatro y yo a los 3 minutos estaba en otra, no estaba escuchando el radioteatro. Me di cuenta que yo estaba acostumbrado a escuchar canciones De 3 minutos, claro. y mi cerebro después se desconecta. Yo no podía, yo mira. soy una persona muy visual, entonces yo no podía prestar mucha atención a algo que solamente fuese un estímulo sonoro sin algo visual, no le podía tomar atención por más de 3 minutos. Entonces me obligué un poco, obligarme no es la palabra porque en realidad los radioteatros eran muy buenos, pero me hice el propósito de desarrollar ese músculo que yo tenía atrofiado. ¿Sabes qué hacían los más antiguos, entre los cuales me incluyo? Era escuchar el radioteatro en la noche con la luz apagada. Eso generaba una atmósfera muy propicia para poder imaginar, Claro. el no tener puntos de referencia visuales. Es como un dato. Pero entiendo esto de que, claro, uno está condicionado con la música por 3 minutos y realmente se desconecta el cerebro a los 3 minutos, ya empieza a pensar en otra cosa. Pero Entonces hay que afortunadamente, recondicionar. Claro, pero afortunadamente con el auge de los podcasts y cosas así, se ha revitalizado esa parte digamos, yo siempre digo, una parte del cerebro que a uno la tenía atrofiada. Y claro, pasa un poco que a la gente le impresiona la factura del Dr. Mortis. Sí. Y sobre Muy todo, adelantado. muy adelantado, Sí. de un nivel técnico preciso, ¿no? Sí. De verdad yo creo que es una obra de arte de marca mayor. Es en una Chile. obra de claro. arte, Sí, tú lo has definido muy Ojalá bien. Es una que- obra sonora de arte. Sí, ojalá revivir todas esas formas de arte en el fondo y de cultura en este país que tanta falta le hace. Y el radioteatro, de verdad, yo siento que tiene muchos seguidores que estarían felices de saber que un género así va a volver. Miguel, querido, agradecerte por estar hoy día con nosotros. Por favor, anda contándonos todos los Perfecto. pormenores de cuando salen los libros, el videojuego, porque todo esto lo vamos a estar comentando también a través de nuestras redes sociales. Genial. Agradecerte y felicitarte por tu trabajo. Muchas gracias por la invitación y un gusto haber conversado con ustedes sobre el Dr. Mortis. Y espero que la gente en la casa lo busque y encuentre esta maravilla que tenemos nosotros los chilenos. ¿Qué les ha parecido, estimadas amigas, estimados amigos? Nuestro invitado de hoy nos ha traído realmente una clase respecto a este rescate de la vida de este personaje tan siniestro. Bueno, sigan investigando. Podríamos terminar con la risa del Dr. Mortis. ¿Quién Bueno. la hace? ¿Quién se atreve? No, ahí la vamos a poner por postproducción, ¿ah? Producción, ¿cierto? Ya. Bueno, queremos agradecer tanto a nuestro invitado, a Miguel, como a todos ustedes por habernos acompañado una vez más acá en las pantallas de UCB Televisión y dejarlos invitados para el próximo domingo a las 5 de la tarde. ¿Es así, Macarena? Es así, recordarles que Mundos Vibrantes se transmite a través de las pantallas de UCB Televisión desde aquí del Hotel Marina del Rey de Viña del Mar. Nos encontramos el próximo domingo a las 5 de la tarde como siempre. Que tengan muy linda semana, que estén bien. Chau, chau.